Pasión que lastimosamente desde el primer encuentro del segundo módulo ha bajado la asistencia a los encuentros. Yo entiendo que hay compromisos que no se pueden evadir y que de repente nos enfermamos o tenemos que atender algo de urgencia, pasó algo en la familia, con los hijos, etcétera, pero les animo a que hagan todo lo posible de conectarse y lastimosamente el mensaje que a mí este mensaje me gustaría que lo escucharan, no ustedes, porque ustedes siempre son los que están al pie del cañón, porque casi siempre son los mismos, o sea, los mismos que entregan tareas, son los mismos que se conectan, son los que están pendientes de plataformas, son los que están activos y contestan mensajes o reaccionan los mensajes en el grupo de WhatsApp. Entonces, y los que no están acá, pues son los que a mí realmente me gustaría que escucharan este mensaje, pero no sé si alguno de ustedes tiene tal vez, no una amistad, pero tal vez una comunicación que de repente le escribe y le dice, mira, ¿qué dijeron? O mira, ¿qué pasó? O me podés explicar esta parte de esta tarea de sociales, de ciencias, de lo que sea. A mí sí me gustaría que ustedes me ayudaran a transmitirles este mensaje, ¿verdad? De que hagan todo lo posible de conectarse, de reaccionar a los mensajes de WhatsApp, de responder en la plataforma, porque, o sea, parecería, fíjense que fuera de broma, parecería que nosotros los estamos persiguiendo, como que fuese una persecución, ¿verdad? Que nosotros estamos encima, y pues no obtenemos respuesta, ¿verdad? De la mayoría de estudiantes. Entonces, si ustedes pueden, pues ayúdennos a todos los tutores, porque no solo me pasa a mí, ustedes se van a dar cuenta, yo porque soy la que empiezo, siempre empiezo, en el módulo 1 empecé yo, en el módulo 2 nuevamente volví a empezar yo, pero ustedes se van a dar cuenta el miércoles que les toca el otro encuentro, que los mismos que ustedes ven acá, son los que casi siempre se conectan en matemática, en sociales, en ciencias, y son pocas las variaciones que hay. Entonces, ayúdennos para que este mensaje se pueda transmitir. Bien, y felicitarlos porque están acá, a pesar del cansancio, a pesar del estrés, porque el estrés también nos consume, a pesar de dificultades, a pesar de problemas emocionales que también nos quitan mucha energía, pero aquí están y eso pues vale la pena. Así que nosotros tenemos que utilizar el verbo poder, o sea, usted pudo, usted puede y usted podrá. Así que nosotros siempre tenemos que estar con esa mentalidad de que siempre y cuando nosotros lo manifestemos, recuerden que en todo lo que decretemos, eso se vuelve realidad. Así que hay que decretar bendiciones, hay que manifestar que vamos a salir con todo lo que se nos venga. Bien, voy a compartir pantalla para pues enseñarles la presentación. Voy a estarme saliendo de repente para poder ingresar a los compañeros que vayan sumándose. Ya saben, ¿verdad? Que cuando comparto pantalla no puedo ver esta interfaz que ustedes están viendo ahorita, no la puedo ver, pero sí le voy a pedir de que usted me interrumpa. Usted no tenga pena, usted interrúmpame y yo con gusto le cedo la palabra. Miren, voy a tomar una fotografía. Bueno, voy a ingresar a Luis. Voy a tomar una fotografía porque fíjense que ahora nos están pidiendo fotografías de los encuentros. Siempre nos piden la asistencia, pero ahora nos están pidiendo hasta la fotografía. Entonces, de repente me voy a detener para tomar un par de fotos. Vaya. Vaya, ¿me confirma si puede ver la pantalla? ¿Puede ver mi pantalla? Sí. Sí, maestra. Vale, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Pues como que nada, miren, ya casi nos acabamos mayo, señores, y ya nos acabamos el segundo módulo también, y cuando menos sintamos, pues ya vamos de bajadita, y
primeramente Dios, pues ustedes van a ser todos unos bachilleres. Vaya, fíjense que vamos a reforzar siempre algunos contenidos, pero la parte más importante, digamos, es trabajar el cuestionario. Porque fíjense que trabajar el cuestionario, el módulo pasado, para todo aquel que se conectó, porque muchos, aunque digan que van a ver la grabación, no lo hacen. Entonces, para todo aquel que se conectó en el segundo encuentro del módulo 1, donde desarrollamos el cuestionario, fue de éxito, porque todos, lo mínimo que sacaron de los que se conectaron fue 9. Entonces, me gustaría saber si ustedes sienten que fue una ayuda fabulosa o si no era, digamos, pertinente hacerlo. ¿No creen ustedes que fue bastante ayuda haber resuelto? Porque yo no les di las respuestas, las trabajamos juntos. ¿Creen ustedes que fue de bastante ayuda haber resuelto de manera conjunta el cuestionario? Sí, fue de mucha ayuda. ¿Verdad que sí? Entonces, como les digo, yo estoy viendo las notas y la mayoría sacó 9, o sea, perdón, 10, y fueron unos cuantos 9, y evidente las personas que no se conectaron y que ni siquiera vieron la grabación. Ahí pude ver 4, habían 3, habían personas que ni un acierto. Entonces, vale la pena conectarse, vale la pena conectarse. Y como les digo, lo más significativo de ese encuentro también va a ser esa parte donde resolvamos el cuestionario. Bien, vamos a iniciar. Esta es la agenda, el saludo que ya lo hicimos. Vamos a chequearnos emocionalmente para ver cómo andamos. Vamos a hacer una pequeña dinámica ahí porque también me interesa que ustedes me participen, no solo yo, ¿verdad? Voy a estar bla, 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 bla. Voy a hacer un recordatorio de las entregas de actividades que todavía estamos en el tiempo. Les voy a pasar un link de la asistencia, más o menos como a la mitad de la sesión, para darle chance pues, a otras personas que ingresen también. Luego viene la parte de la realimentación de los contenidos. Vamos a hacer la simulación de cuestionario. Y finalmente pues, vamos a hacer la despedida. Vamos a ver. Vaya, empecemos con el checo emocional, con nuestras emociones. Según la escala de la afinada, porque ya falleció, según la escala de Carmen Salinas, ¿cómo se sienten hoy? Veamos. Miren, voy a empezar yo rompiendo el hielo. Miren, yo me siento como la número 7, así, o sea, con carita de afligida y de que tengo un gran montón de cosas que no se imaginan. Se me acumuló un montón de trabajo, un montón de actividades, actividades personales, actividades de mi trabajo, actividades de mis hijos. Y de repente, aunque uno sea muy organizado y trate de ir al día y de ir adelantando, de repente hay cosas que se le juntan y usted se topa de trabajo y no le queda más que, pues, primero estresarse, ¿verdad? Porque uno quiere así uno se estresa. Pero después del estrés, uno tiene que comenzar a planear las cosas con las que hay que salir primero y las cosas que uno las puede ir dejando. Entonces, me siento así, pero pues yo sé que voy a salir adelante, que voy a hacer esta y la otra, probablemente 2 semanas duras, difíciles de trabajo, pero voy a utilizar el verbo yo pude, yo puedo y yo podré. Así que veamos, ya les conté cómo me siento yo. Ahora quiero escuchar por lo menos 2 participaciones. Ajá. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Yo de igual manera me siento como el número 7. Ajá, ¿y por qué? Porque por lo menos en su materia sí debo la última actividad. En matemática debo 2 actividades y en las otras materias también debo las últimas actividades. Entonces me atrasé un poco porque estuve enferma unas semanas atrás, estuve enferma mi niña también y entonces todo esto se me acumuló. Pero sé que voy a poder. Esta semana me lo he propuesto así, a entregar las tareas. Primero Dios, sé que voy a salir bien. Sí, así va a ser. Y fíjense que a veces es válido estresarse y preocuparse. Lo malo es que no pasamos de ese escalón, ¿verdad? Solo nos quedamos en el estrés y en la preocupación, pero no tomamos acciones. Entonces, es válido sentirse así,
pero luego comenzar a tener un plan de acción. Bueno, en el caso suyo, vea, debo una de mate, debo una de lenguaje y debo de tal. Entonces usted organizarse y dar, ahora voy a trabajar esta, mañana la otra, porque también no es sano que nos recarguemos demasiado. De por sí las mujeres tenemos mucho más estrés y mucha más carga social. Entonces, también, ¿verdad? Hay que cumplir con todo, pero tratar de organizarnos. Y ya va a ver que primero Dios va a salir con todo. Y muchas gracias por su participación. Veamos, Sí, ¿alguien más? muchas gracias. Bueno, Buenas noches, Liz. buenas noches. Yo me siento como el 4 pensando que me falta actividades. Gracias a Dios ya entre las suyas y de ciencia igual, pero igual me falta y pues espero mejorar y pues como dijo la compañera, es como proponerse y cumplir con las actividades aunque tengamos mucho cansancio, pero siempre ir cumpliendo cada actividad, cada trabajo y sé que lo voy a lograr, Liz. Así es. Como le digo, todo es de saberse organizar, ¿verdad? No solamente preocuparse, sino que también ocuparse. Es válido, como le decía a ella, sentirnos así, nerviosas, ansiosas, pero también de calmarse y comenzar a tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Y decir, bueno, mañana trabajo con esta, pasado mañana con esta, y como sea, pues voy a salir adelante para poder culminar. Muy bien, muchas gracias a las dos compañeras que participaron. Y no sé si hay alguien más que quisiera participar y si no, pues seguimos a lo siguiente. Ok, vamos a lo siguiente. Vaya, miren, vamos a hacer una pequeña dinámica que se llama Contando Historia y tiene que ver con lo que vamos a trabajar en la realimentación de contenidos. Fíjense que se dice que todo lo que el hombre crea, todo lo que el hombre escribe, todo lo que el hombre produce, o sea, hombre y mujer, escribe, crea y produce, no surge de la nada, o sea, no surge de que, ay, se me ocurrió. Sí, hay una idea, por supuesto, pero todo parte de un contexto. Y hay una frase de Foucault que dice, todo texto necesita un contexto, o sea, se necesita un contexto, se necesita un impulso, se necesita una motivación, se necesita un entorno, se necesita algo, o sea, siempre hay algo que me saca a veces de mi zona de confort o que me hunde en algún problema o que hace que yo actúe de manera diferente. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos ir hilvanando historias a partir de lo que vemos. La dinámica se llama contando una historia con emojis. Fíjense que yo voy a ir haciendo aquí que aparezcan ciertos emojis y como somos pocos los que estamos, quiero ver, voy a revisar. Voy a revisar, que ahorita va ingresando Moisés. Miren, somos 16 incluyéndome a mí. Entonces, como somos pocos los que estamos, voy a darle la palabra a todos. Así que, de repente, ¿verdad? Si no responde al micrófono, pues voy a cederle al siguiente, aunque a mí me gustaría que evitáramos eso, ¿verdad? De no responder. Aquí todos somos compañeros, todos somos adultos y la clase la vamos a hacer más amena de esa manera. Entonces, voy a soltar el primer emoji, usted se inventa inventa lo que va a decir a partir de lo que vea y el siguiente emoji tiene que tener una relación, tiene que ir hilvanando. La historia tiene que ir hilvanando, tiene que ir hilvanando, tiene que ir hilvanando y al final vamos a ver cómo termina la historia, cómo comienza el desarrollo que le vayamos dando a la historia y al final cómo termina. Vaya, fíjense que para esta primera, porque si no me equivoco son 4 láminas las que tengo, voy a pedirle a Wilfredo Samuel Cárcamo que comience con la historia y le voy a pedir también a Esmeralda Beatriz. Vaya, para las primeras láminas. 4 emojis para Wilfredo y 4 emojis para Esmeralda Beatriz. Así que ahorita les voy a poner listo, Wilfredo Samuel Cárcamo, para comenzar con la historia. Aquí todo se vale, o sea, es su historia,
lo que le surja, lo que tenga en su corazón y en su mente. Así que vamos. Vale. ¿Listo, Wilfredo? Ajá. Wilfredo, ¿está por ahí? Ok, vaya, Esmeralda me acaba de mandar un mensajito que no puede porque no está en su casa. Entonces vamos a ver, vamos a ver. Miren, lo importante es que tratemos de participar para que vayamos avanzando. Moisés me levantó la mano, Moisés Melchor. Vaya, entonces vamos a empezar. Yo voy a asumir que me levantó la mano para participar. Entonces va a empezar Moisés Melchor y la siguiente lámina la va a hacer eh, Carla Amaya. Las siguientes 4 emojis, Carla Amaya. Bien, vamos Moisés. Buenas noches. Buenas noches. Estaba soñando. Dele No más sé. historia, dele más historia, dele más historia. Ajá, Ok, quiero ver. estaba soñando. Estaba soñando sobre un gran reino, Ajá. pensativo, porque los caballeros que me servían no lo hacían como yo quería. Ujú. Ajá. Eh, no sé. Ahí me Es, ponchó. ese emoji para usted que simboliza cualquier cosa, diga, me explotó la cabeza, sentí una gran furia. Es que no estaba el otro emoji. Es que no me Ah, salía el otro. ajá. Hoy sí ya le salió. Sí, hoy sí. Ah, De repente tuve una gran idea. Y era relajarme para no alterar el orden de mi sueño. muy bien. Vamos, Carla, fíjese cómo lleva la historia. Estaba soñando y se despertó y estaba pensando que las personas ahí a su alrededor no lo atendían bien, se sentía molesto, pero tuvo una brillante idea y decidió relajarse. Veamos, Carla Maya. Siga con la historia. De allí se me ocurrió una buena idea de se me ocurrió una buena idea de cometer un, un, un grave error. De allí se me imaginó algo tan bonito y que mis empleados me atendieran con comida deliciosa. Muy bien. De ahí se me imaginó una cosa que no podía ¿cómo le digo? Se me imaginó algo que no podía yo hacer ni Ajá. no, algo que no podía imaginarme porque yo no tenía esos malos pensamientos. Mal, muy bien. Veamos. Nidia, siga usted, por favor. De repente me dio mucha risa el sueño que tenía. Y de tanta risa me puse a sudar. Pero se vino una noche muy oscura y con murciélagos. Y luego en el mismo sueño me miraba de blanco casándome. Oh, muy bien. Belmont de Jesús. Belmont de Jesús, siga.
De pronto en mis sueños apareció un eclipse y que era una de las cosas más bonitas que había visto. Ajá. Luego la luna parecía algo muy delicioso para comer del trabajo. Ajá. Pero luego recordé que tenía que hacer mucho ejercicio afuera. Ok, muy bien. Excelente. Veamos, le voy a pedir a Edgar Giovanni y luego a Elizabeth Girón. Edgar. Hola, buenas noches. Noche. Siga con la historia, Edgar. Bueno, un día iba a salir con mi familia a la playa y de repente se me olvidó algo. Y de ahí cuando íbamos en camino se me atravesó un agente de tránsito y me hizo una seña. Que el carro se me iba calentando y por eso me hizo la seña de agente de tránsito. Ok, gracias. Elizabeth. Bueno, Tenía una enfermedad en la lengua. Chica. Ajá. Pero me dijeron de que al probar una banana se me iba a quitar. Tomé un medicamento para no solo comerme la banana. Y después celebré porque me había curado. Muy bien. Vaya, permítanme, voy a ver. Veamos. Siga con la historia Luis Castro y Edwin José Ulloa. Luis, siga. Buenas noches. Después de haber estado soñando todo esto, hasta me quedé con la boca abierta. Luego desperté nuevamente y me comí una dona. Tenía hambre. Luego en el mismo sueño empecé a ver que andaba vestido con una camisa de marinero y me puse a escribir esta historia. Muy bien, gracias. Edwin Ulloa. Ajá. Ajá, ajá. Hola, Lick. Mire, ahorita no puedo contestar porque ando manejando. Ah, vaya, de acuerdo. Gracias, gracias. Entonces Disculpe. le vamos a ceder Gracias. la palabra a Evelyn Dinora. Gracias. Evelyn. Más un pequeño detalle. Con una pequeña llama. Ajá. Me asombró. La sed de querer ir por un momento de rock. Ah, muy bien. Vaya, excelente. Vaya, miren, muchas gracias. Gracias a todos. Fíjense cómo empezamos la historia. Empezamos con un sueño y la terminamos deseando ir a un concierto de rock. Por ahí hablamos de enfermedades de la lengua, de que amanecimos con la boca abierta, de que fuimos con la familia a la playa, que tomamos medicamentos,
Quiero ver. Por aquí me mencionaron de que habían deseos, pero que eran malos y no se podían hacer. Que se nos olvidó. Fíjense que aquí cómo pasamos de que el policía me detuvo porque el carro se me calentaba y después tenía la enfermedad en la lengua. Excelente. Vaya, fíjense que como nosotros fuimos contando, tal vez no la hilvanamos al 100%, pero como fuimos contando una historia a partir de lo que veíamos. Y eso era justo lo que sucede con los escritores. Es justo lo que sucede en el caso de los escritores salvadoreños fundacionales, que lo estudiamos en la clase anterior, en el encuentro anterior, y es justo también lo que ellos hacían como escritores de generaciones del 44 o de la generación comprometida o de la literatura contemporánea que nosotros vemos. La mayoría de libros es importante cuando nosotros los leamos, informarnos un poco sobre su contexto, o sea, sobre su época, el año en el que se escribieron, el año en el que se publicaron, qué sucedía, porque de repente nosotros podemos leer que una novela de Salarrué, podemos leer un libro de otro autor contemporáneo, pero si nosotros no nos ubicamos en el contexto, no nos ubicamos en ese momento sociohistórico, será bien difícil comprender y pensamos que es únicamente escribir por escribir, pero no es así. Tiene un propósito, tiene una finalidad. Bien. Vaya, fíjense que les voy a pasar, después del recordatorio les voy a pasar el link para que me llenen el formulario de la asistencia. Hacerle el recordatorio de las actividades, todavía podemos entregarlas. La primera, pues, es el tríptico de la literatura salvadoreña fundacional. Varios de los que están conectados ya lo entregaron, incluso también ya entregaron la infografía, a pesar que la fecha está estipulada para este viernes, pero hay varios que ya la entregaron. Los felicito y las felicito por eso. El cuadernillo también, que fue una de las primeras actividades, la mayoría ya lo entregó, de los que estamos aquí conectados, ¿verdad? Y luego nos vendría quedando nada más el cuestionario. Ahorita estamos en la semana 6, el cuestionario va a estar habilitado a partir del lunes. Y está estipulado que el cuestionario lo resuelvan en 60 minutos y que esté abierto de lunes a domingo, ¿verdad? El próximo lunes. Y que ustedes, pues, en un momento libre o en un momento donde puedan concentrarse, lo logren hacer. Fíjense que a varios les sucedió que en el módulo pasado se conectaban, ¿verdad? Y comenzaban a hacer el cuestionario, pero de repente se levantaban a hacer algo, a cocinar, a meter ropa a la lavadora, a tender ropa, a hacer comida para los hijos, para el esposo o para ellos mismos, y cuando regresaban a la computadora o regresaban al celular, se les habían pasado los 60 minutos y el cuestionario ya estaba cerrado, y con eso ustedes ya pierden un intento. Con eso ya ustedes pierden un intento, y al perder ese intento, pues ya solamente les va a quedar uno para que puedan hacer las cosas bien. Recuerden que la plataforma automáticamente registra la nota más alta. Entonces traten de concentrarse, ¿verdad? Cuando estén haciendo el cuestionario, yo creo que ustedes lo resuelven en menos de 60 minutos, entonces tratar de dedicar esos 30 minutos, 40 minutos para poder hacerlo y no caer en estos errores. Así que eso sería con relación al cuestionario. Y la actividad de recuperación, pues ya saben que no se sube a la plataforma como en años anteriores, sino que ahora se le envía única y exclusivamente a aquellos estudiantes que no alcanzaron el 6, solamente a ellos. De ahí, pues, los demás no se les envía la recuperación. Yo el módulo pasado lo que hice fue comenzar a escribirles de manera personal, sobre todo por WhatsApp, aquellos estudiantes que debían una actividad, y sobre todo para que no tuvieran una nota tan bajita, pues no tuvieran 6, no tuvieran 7, porque recuerden que cada actividad vale 2 puntos y el cuestionario 4. Entonces, si en ese momento varios lo lograron entregar, eso funcionó bastante. Pero ya después me quedé exclusivamente con aquellos que sí debían varias actividades o todas las actividades y tenían que entregar por lo menos la recuperación y hacer el cuestionario para llegar al 6.0.
Y eso también quiero aclararlo, ¿verdad? Si usted entrega las actividades después del cierre del módulo, no puede obtener una nota mayor de 6, sino que a lo que aspira a llegar es a 6. Y eso sí, sacándose 10 en el cuestionario, porque haría 4 puntos, y sacándose 10 en la actividad de recuperación, porque haría 2 puntos, y sumando 4 más 2, 6, llegaría justito al 6.0. Entonces, es importante que tratemos de entregar las actividades en el tiempo, ¿verdad? Ustedes saben de que no se les baja puntos por no entregarlas en las fechas que nosotros establecemos, pero lo hacemos con el objetivo de que ustedes se vayan organizando. Esta fecha me toca tal, esta fecha me toca mate, esta fecha me toca ciencia, pero siempre tienen hasta el final del módulo para hacerlo. Significa que solo nos hacen falta 3 semanitas para que el módulo termine, así que son 3 semanas que todavía podemos meterle turbo a los que no han entregado para poder cumplir con los requisitos. Bien, entonces ahorita, permítanme, les voy a enviar el formulario de asistencia para que me lo llenen y automáticamente me cae una hoja de Excel para registrarlo. Permítanme. Espérenme que se me ha trabado mi teléfono. Vaya, ahora sí. Hoy sí ya lo envié. Por favor, llenémoslo. Completado, Lee. Bueno, gracias. Disculpe, licenciada. Dígame. ¿Cómo hago en la computadora para el formulario? Solo dele clic al enlace. ¿Tiene WhatsApp en la computadora? Sí, estoy en el WhatsApp, en la computadora. Vale, entonces dele clic al enlace y le va a abrir el formulario. O sea que ahorita estoy aquí en la pantalla, tengo recordatorio de entrega de actividades. Y luego dice formulario de asistencia. Ahorita le acabo de mandar un enlace. Vale, le voy a... puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahí. Ahorita está viendo mi pantalla. Ajá. Vale, usted de la sección M, ¿verdad? Sí. Vale, este enlace que le estoy señalando con la manita, usted le va a dar clic. Cuando usted le dé clic, le va a abrir otra pestaña y este es el formulario que va a llenar. Aquí donde dice nombre completo, pone su nombre, luego señala la sección M y luego le da aquí en el botoncito morado que dice enviar. Va, entonces nombre completo. Su nombre completo, luego selecciona la sección, que en este caso sería la sección M, y usted luego le da enviar. Espérenme. Usted le da enviar y le va a aparecer que se registró tu respuesta. ¿Sí pudo? No, fíjese que no pude. Se me volvió por... Ahorita me tengo en la pantalla suya, módulo 2, segundo encuentro sincronizado.
Así le parece como lo tengo yo. Sí, eso. Ah, entonces ya lo envió, porque ahí dice abajo, se registró tu respuesta. Pero no le puse, solo, no le puse yo mi nombre. Ah, bueno, pero no se preocupe, yo sé que usted se conectó. Aquí me mandó su nombre completo en el grupo. Sí. Entonces yo voy a registrar su asistencia. Oye. Muy amable. Bueno, ya sabe. Bye. Continuemos entonces. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior hablábamos de los orígenes de la literatura salvadoreña? Y decíamos, ¿verdad? Que a partir de la segunda mitad del siglo XIX se toma como sus orígenes. Y aparte de eso también explicábamos algunas de las características fundamentales o las principales. Descripciones extensas del paisaje, se narraban las costumbres y se caracterizaban a los personajes, y también había un interés por lo nacional y por el tema indígena. Estoy retomando esto porque ahora vamos a hacer una lectura de un cuento de Salarrué y vamos a ver si en ese cuento logramos identificar estas tres características. Si de verdad habían descripciones extensas del paisaje, si se encargaba de narrarnos costumbres y de caracterizar esos personajes, y si podíamos observar ese tema por lo nacional y el tema indígena. Entonces, por eso estoy retomando esto. Y que va a ser así brevemente. Vaya. Fíjense que vamos a ver si nosotros logramos identificar, por eso puse esas tres características. Salarrué es uno de los escritores insignia de nuestro país, por eso es parte de los escritores fundacionales. Es uno de nuestros escritores insignia, polifacético, porque además de ser escritor, también fue pintor, también fue músico, también fue periodista, o sea, prácticamente una caja de Pandora. Una persona muy polifacética, para muchas mujeres de su época, un hombre muy guapo, aparte que tenía linaje europeo, pero se vinieron para El Salvador sus padres, luego él nació acá, estuvo viviendo en la zona de Santa Tecla, en parte de Santa Ana, luego en Santa Tecla, luego se fue para los Planes de Renderos, y en los Planes de Renderos pues pasó casi toda su vida adulta y su etapa mayor, y también fue donde murió. Por eso es que ahí hay una Casa de la Cultura antes de llegar al Parque Balboa, por los que ya han visitado ese parque, que se llama la Casa del Escritor, y es la Casa de Salarrué. Así que es un escritor salvadoreño muy, muy interesante y que tiene excelentes obras. Así que, ojo, quiero ver si logramos identificar esas características en esta historia, en este cuento. Fíjense que este es uno de los cuentos más famosos de su libro Cuentos de Barro, así se llama este libro de Salarrué, y es una compilación de cuentos. Así que vamos a ver si nosotros logramos identificar esas características. Bien. Voy a comenzar con la lectura. Yo creo que lo alcanzan a ver. Ustedes vayan siguiendo también la lectura y yo les voy a dar en voz alta para ir más o menos tratando de caracterizar esos personajes, o a ver si encontramos la caracterización de los personajes como nos dicen en las características. La petaca era pálida como la hoja mariposa, bonita y triste como la Virgen de Palo que hace con las manos el bendito. Sus ojos eran como dos grandes lágrimas congeladas, su boca como no se había hecho para el beso. No tenía labios, era una boca para llorar. Sobre los hombros cargaba una joroba que terminaba en punta. La llamaban la Peche María. En el rancho eran 4: Tules, el tata, Lachón, su mamá, y el robusto hermano Lencho. Siempre María estaba un grado abajo de los suyos. Cuando todos estaban serios, ella estaba llorando. Cuando todos sonreían, ella estaba seria. Cuando todos reían, ella sonreía. No rió nunca. Servía para buscar huevos, para lavar trastes, para hacer rir. Quita de ahí, si no querés que te raje la petaca. Peche, vos quizás sos hija y cerro. Tú les decías, esta indizuela no es fea. En veces me entran ganas de volarle la petaca de un corbazo. Ella lo miraba
y pasaba de uno a otro rincón, doblada de lado la cabecita, meciendo su cuerpecito endeble, como si se arrastrara. Se arrimaba al baúl y con un dedito se estaba allí sobando manchitas, o sentada en la cuca se estaba espiando por un hoyo de la pared a los que pasaban por el camino. Tenían en el rancho un espejito nublado del tamaño de un colón, y ella no se pudo ver nunca la joroba, pero sentía que algo le pesaba en las espaldas, un cuenterete que le hacía poner la cabeza de tortuga y que le encaramaba los brazos, la petaca. Tules la llevó un día donde el sobador. Le he traído para ver si usted le quita la puya. Puede ser que con una sobada. Hay que hacer experimentos difíciles, vos. Pero si me la dejas unos 8 días, te la sano todo lo posible. Tules le dijo que se quedara. Ella se jaló de las mangas del tata. No se quería quedar en la casa del sobador. Y es que era la primera vez que salía lejos y que estaba con un extraño. Papá, paito, lléveme, no me deje. Ay, tate, te digo. Voy a venir por vos el lunes. El sobador la amarró con sus manos huesudas. Andate ligero, te la voy a tener. El tata se fue a la carrera. El sobador se detuvo acorralándola por los rincones para que no se saliera. Llegaba la noche y cantaban gallos desconocidos. Moqueó toda la noche. El sobador vido que era chula. Yo se la sobo, ajú, pensaba, y se reía en silencio. Serían las 12 cuando el sobador se le arrimó y le dijo que se desnudara, que le iba a dar la primera sobada. Ella no quiso y lloró más duro. Entonces el indio la trincó a la fuerza, tapándole la boca con la mano y la dobló sobre la cama. Papá, papita, contestaban las ruedas de las carreras noctámbulas en los baches del lejano camino. El lunes llegó Tules. La María se le presentó gimiendo. El sobador no estaba. ¿Te hizo la operación vos? Sí, papá. ¿Te dolió vos? Sí, papá. Pero yo no veo que se te rebaje. Dice que se me va a ir bajando poco a poco. Cuando el sobador llegó, Tules le preguntó cómo iba la cosa. Pues va bien, le dijo. Solo que hay que esperarse unos meses. Tiene que írsele bajando poco a poco. El sobador, viendo que Tules se la llevaba, le dijo que por qué no se la dejaba otro tiempito, para más seguridad. Pero Tules no quiso, porque la peche le hacía falta en el rancho. Mientras el papa esperaba en la tranquera del camino, el sobador le dio la última sobada a la niña. 6 meses después, una cosa rara se fue manifestando en la peche María. La joroba se le estaba bajando a la barriga. Le fue creciendo día a día de un modo escandaloso. Pero parecía como si la de la espalda no bajara gran cosa. ¡Hombre!, dijo un día Tules, esta babosa está embarazada. ¡Gran poder de Dios!, dijo la nana. ¿Cómo fue la operación que te hizo el sobador? Ella explicó gráficamente. ¡Ay, hijo de 60,000! rugió Tules. Me animo a irle a volar la cabeza. Pero pasaba el tiempo de ley y la peche no se desocupaba. La partera, que había llegado para el caso, observó que la niña se ponía más amarilla. Tan amarilla que se estaba poniendo verde. Entonces diagnosticó de nuevo. Esta lo que tiene fiebre pútrida, manchada con aire de corredor. Mesmamente hay que darle una buena fregada con tuzas empapadas de aceite loroco y untadas con caquevaca. Así lo hicieron. Todo un día pasó apagándose, gemía. Tenían que estarla volteando de un lado a otro. No podía estar boca arriba por la petaca, ni boca abajo por la barriga. En la noche se murió. Amaneció tendida de lado, en la cama que habían jalado al centro del rancho. Estaba entre 4 candelas, las comadres decían. Pobre, tan buena que era, si ni se sentía la indizuela de mansita. Una santa, si hasta, mira, es meramente una cruz. Más que cruz, hacía una X,
con la línea de su cuerpo y la de las petacas. Le pusieron una coronita de siempre vivas. Estaba como en un sueño profundo. Y es que ella siempre estuvo un grado abajo de los suyos. Cuando todos estaban riendo, ella sonreía. Cuando todos sonreían, ella estaba seria. Cuando todos estaban serios, ella lloraba. Y ahora que ellos estaban llorando, ella no tuvo más remedio que estar muerta. Ok, veamos. Espérenme que no sé si hay alguien por acá que quiere entrar. Veamos. Le voy a preguntar a Moisés. Moisés Melchor. Veamos, Moisés. ¿Usted cree que la característica de la narración de costumbres y de caracterizar a los personajes está presente en este cuento, La Petaca? Sí, está presente Ajá. desde el principio, porque tenemos algo bien característico y es el caló popular, que es lo que caracteriza este tipo de literatura. Por decirlo así, o ¿qué es el caló popular? Es el uso propio de lenguas o modismos que utilizaba la gente en ese entonces. Entonces, por lo menos en el cuento de La Petaca, se ve muy marcado cómo habla en ese entonces la gente de campo con sus modismos. Y aún hoy por hoy, aún uno que otro aún se sigue utilizando. Muy bien, ahí podemos observar el tipo de lenguaje. Ahora, en el caso de las costumbres, ¿qué costumbres nosotros podemos encontrar? Esta es una pregunta para todos, ¿verdad? No solo para Moisés. ¿Qué costumbres podemos identificar? ¿Qué costumbres, qué narración de costumbres se hacen? Por lo menos al principio, donde menciona bastante que ella tenía una forma muy característica de actuar y hace semejanza de primera línea a la imagen de la Virgen, al mencionarla de que se miraba como aquella imagen de palo con las manos casi en oración. Inclusive también menciona otras costumbres como la forma de la práctica de la medicina según su época o su entonces. Así es. Y miren también lo de la sobada. Hoy por hoy, ¿a cuántos no nos han sobado? Bueno, yo me acuerdo que hace un par de añitos me sobaron de empacho. A mis hijos me acuerdo que me los han sobado de mal de ojo, me los han sobado de empacho. Entonces, ahí podemos ver cómo también observar, ¿verdad? Las costumbres. Y miren que también en el hecho de las mujeres, ¿verdad? Que siempre el recargo de los oficios domésticos, porque ahí empieza diciendo el narrador que la Peche María servía para recoger huevos, para hacer los quehaceres, para lavar los trastes, en fin, para ser una sirvienta prácticamente. Entonces ahí también podemos ver cómo se sigue perpetuando un rol equivocado de la mujer. Y no es que Salarrué esté mal, sino que lo que está haciendo es simple y sencillamente reflejando costumbres de nuestro panorama. Excelente, muchas gracias. Ahora, veamos, alguien que me de manera abierta me diga si en realidad en este cuento podemos ver descripciones extensas del paisaje salvadoreño. Sí, maestra, también me llama la atención de que se mira lo que es la injusticia social en cuanto al abuso que ella recibió, y también veo como dice que ella era siempre menos que los demás. Así es, siempre menos que los demás. Y fíjense cómo ver, ¿verdad? Que siempre el hombre en un grado superior, hasta lo dice, ella siempre estuvo un grado abajo de los suyos, o sea, aunque no hay mucha participación de los demás personajes, pero sí de eso. Ahora, ¿cómo podemos, el rol del sobador, cómo nosotros lo podemos clasificar? ¿O qué podemos analizar de ese personaje? ¿Puedo? Sí, sí, adelante. Bueno, como usted dijo que aquí era el paisaje, costumbres y características, ahora está preguntando en lo del sobador.
Bueno, de primero, el paisaje para mí, le puedo dar una media, recopilar lo que medio entendí. El paisaje Sí, sí. es lo que puedo captar es que están en el campo, una familia del campo, con las costumbres de que el padre era el que mandaba, con la característica de que la mujer tenía que hacer lo que el padre dijera, en una posición sumisa, creo, en el de que le hacía caso a lo que el papá dijera, y luego el trovador, pues, una persona creo que se aprovechó de la sencillez de la persona que le habían llevado a que le sobara. Creo que él sabía que era una joroba porque no se podía quitar, ¿no? Ajá, Se aprovechó de exacto. la oportunidad. Se aprovechó. Y también podemos observar lo que usted está diciendo. Por un lado, la sinvergüenzada, el aprovechamiento, pero por el otro lado también podemos ver la ignorancia, ¿verdad? Exacto. La ignorancia, porque, o sea, dejar a una persona con un desconocido, simple y sencillamente por quererle bajar la petaca. Muy bien. ¿Algo más que quisiera agregar? No, simplemente le digo, yo Sí, sí, sí. es una de las, como te dices, a la rueda es uno de los mejores, creo yo, que escritores que ha habido, ¿no? Y él siempre se enfocó en los paisajes, en el campo, en las Así es. costumbres. Ajá. Excelente. Fíjense que la característica quizás del interés por lo nacional y el tema indígena no se puede ver o no lo podemos percatar al 100% en este cuento, pero sí en otros cuentos, en otros libros, en otras novelas, donde profundiza mucho más el tema indígena. Él tiene un libro que se llama Oyarkandal, que prácticamente ahí sí se destapa con todo, con lo del tema indígena. Pero me gustaría saber, por ejemplo, de manera conjunta, ¿qué les pareció el cuento de la petaca? De manera conjunta. A veces uno puede decir, ay, no, si es que lo nacional no sirve, lo salvadoreño, pero miren que tantas cosas que hemos venido analizando de un cuento corto, porque la verdad es corto, de un cuento corto, y cómo hemos podido irlo desmenuzando, ¿verdad? Ir viendo características, ir viendo modismos, ir viendo costumbres, y ir sacando nuestras propias conclusiones. ¿Qué les pareció? Así de manera conjunta. Excelente. Excelente, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Bye. Fíjense que también por ahí les coloqué un video donde yo soy la que hablo y les explico sobre la generación del 44. Esa información es sobre todo para que puedan hacer su infografía, que me la tienen que presentar este viernes para los que aún no la han presentado. Esa generación, miren, es en honor al año de 1944 y es el primer grupo formalmente establecido en el país. Y hablábamos de que este grupo se encargaba, como les decía, ¿verdad? Es importante saber su contexto, de denunciar las injusticias y el sistema social que vivía nuestro país a manos de Maximiliano Hernández Martínez. Uno de las cosas más crueles que él hizo fue el genocidio de 1932. ¿Y qué pasó en 1932 en nuestro país? Pues el señor Maximiliano Hernández Martínez se molestó porque muchos trabajadores, en su totalidad campesinos e indígenas, hicieron la huelga de brazos caídos. O sea, dijeron, pues no, señores, hoy no trabajamos porque ya estamos cansados de trabajar como caballos, de trabajar como animales y que no tengamos una remuneración digna y justa, porque el pago era escaso, el pago era mínimo y a veces solo se quería hacer un pago no tanto monetario, sino que con tortilla, frijoles y ni siquiera queso, tortilla, frijoles y sal. Entonces hubo una huelga de brazos caídos, pero vino Maximiliano Hernández Martínez y respondió con represión. O sea, dijeron, bueno, no quieren por las buenas, pues vamos por las malas. Y decretó eliminar a la mayoría de la población indígena de nuestro país. Uno de los representantes o líderes indígenas que en esa época teníamos se llamaba Feliciano Ama, era un líder indígena y le dio un castigo ejemplar. Lo colgó, lo ahorcaron y lo colgaron justo en la ceiba del Parque Central de Izal.
para que todo el mundo se diera cuenta que si seguían con eso de querer no trabajar, de llevársela de que, ay, nos vamos a huelga, de que no trabajamos, pues eso era lo que les iba a pasar. Y muchas personas murieron así, asesinadas a manos por orden de Maximiliano Hernández Martínez. Se estima que más o menos para 1932 nosotros teníamos un 12% de población indígena. Y con todo ese exterminio que hubo, nos llegó más o menos como al 0.4%. 0.4%. O sea, ni siquiera a medio punto de población indígena que nosotros teníamos en el país. Por eso es que nosotros, a comparación de, porque cualquiera dirá, bueno, pero ¿y cómo es que Guatemala pues tiene grandes estructuras? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Guatemala, pero ustedes encuentran a gente que no solo por su vestimenta, porque a veces es en lo primero que nos fijamos, pero gente que maneja la lengua materna. Y en Guatemala hay más de, óigame bien, en Guatemala hay más de 60 lenguas maternas, 60. Y nosotros apenas aquí lo que más nos identifica es el náhuatl. Y allá 60 lenguas maternas, y la mayoría de ellas, la mayoría de personas que están allá, o sea, lo manejan, es su lengua prácticamente oficial, o sea, hablan español, pero también manejan su lengua materna. Y muchos dirán, bueno, pero ¿y cómo es que Guatemala, si estamos casi a la par? Sí, pero en Guatemala no sucedió un genocidio como el que ocurrió en nosotros. Y aparte de eso, pues también podemos asumir otras cuestiones culturales. Casi siempre nosotros como salvadoreños menospreciamos nuestra propia cultura, menospreciamos nuestro patrimonio, no le damos valor. Yo no sé si ustedes han visto las noticias. Esto es como un ejemplo, ¿verdad? Que hasta hoy por hoy también seguimos desvalorizando parte de nuestro patrimonio. No sé si ustedes se han dado cuenta que se están quitando todos los ladrillos que tienen más de 100 años de historia del Palacio Nacional. Entonces, hay muchas personas que han criticado eso. Yo no estoy a favor, porque son ladrillos con una estética, con una estructura traídos desde Europa, que tienen más de 100 años, que se hacían con una técnica y con herramientas que hoy ya no existen y que no se van a poder volver a hacer. Entonces, de nada sirve poner cerámica, poner cosas lujosas, porque ya el patrimonio cultural se está arruinando. Entonces nosotros mismos también somos detractores. Por eso es que no funciona nuestra cultura, no funciona todo lo que tenga que ver. Imagínense también, hubo un tiempo que se estuvo promoviendo el náhuatl, pero o sea, nadie le interesa. Y aparte de eso, que si nos vamos a la practicidad, creo que a la mayoría de personas le interesa más aprender un idioma universal que le puede abrir más puertas que el náhuatl, porque también no hay como muchas oportunidades de eso. Entonces creo que la mayoría, pues por ahí vamos. Ahora, las características principales de esta generación, pues son exponer un compromiso a la verdad, la justicia y la democracia, proponer una reflexión a los problemas. Eso es importante, o sea, que las personas que lean su literatura, que lean sus poemas, que lean sus cuentos, que lean sus historias, reflexionen y no solo digan, ay, qué bonito, no, sino que genere la reflexión. También es la forma de pronunciarse, pues fueron casi siempre a través de cuentos, novelas, artículos de opinión, de crítica, etcétera. Y comenzaron a experimentar elementos de la vanguardia. Ustedes me dirán, ¿qué es la vanguardia? Pues es una corriente literaria que significa estar enfrente de. La vanguardia, si lo vemos como términos en términos de lenguaje militar, está la vanguardia y la retaguardia, ¿verdad? La retaguardia son los de atrás y la vanguardia es lo de adelante, o sea, todo lo nuevo que viene. Y esa es una temática que también vamos a ir trabajando. Pero, en pocas palabras, estos señores y señoras de la generación, bueno, solo una, porque María Elena López es la única mujer de este grupo, de esta generación. Ellos, a grosso modo, la característica principal es denunciar las injusticias y proponer la reflexión. Esas dos son las principales: denunciar injusticias y proponer la reflexión.
Vaya, fíjense bien. Vamos a leer nada más un fragmento porque luego vamos con lo del simulador de cuestionario. Pero fíjense que este es uno de los poemas. Permítanme. Espérenme que no quiero verlo por acá. Vale. Este es uno de los poemas insignia, uno de los poemas más famosos de Oswaldo Escobar Velado, que se llama Patria Exacta. Y miren, vamos a leer nada más un par de parrafitos y veamos si logramos identificar esas dos características. Dice, esta es mi patria, un montón de hombres, millones de hombres, un panal de hombres que no saben siquiera de dónde viene el semen de sus vidas inmensamente amargas. Esta es mi patria, un río de dolor que va en camisa y un puño de ladrones asaltando en pleno día la sangre de los pobres. Cada gerente de las compañías es un pirata a sueldo. Cada ministro del gobierno democrático un demagogo que hace discursos y que el pueblo apenas los entiende. Ayer oí decir a uno de los técnicos expertos en cuestiones económicas que todo marcha bien, que las divisas en oro de la patria iluminan las noches en Washington, que nuestro crédito es maravilloso, que la balanza comercial es favorable, que el precio del café se mantendrá como un águila ascendiendo y que somos un pueblo feliz que vive y canta. Así marcha y camina la mentira entre nosotros. Así las actitudes de los irresponsables y así el mundo ficticio donde cantan como canarios tísicos 3 o 4 poetas empleados del gobierno. Digan, griten, poetas del alpiste, digan la verdad que nos asedia, digan que somos un pueblo desnutrido, que la leche y la carne se la reparten entre ustedes después que se han hartado los dirigentes de la cosa pública. Digan que el rábano no llega hasta las mesas pobres, que diariamente mueren cientos sin asistencia médica y que hay mujeres que dejan la uva de su vientre a plena flor de calle. Digan que somos lo que somos, un pueblo doloroso, un pueblo analfabeto, desnutrido y sin embargo fuerte, porque otro pueblo ya se habría muerto. Digan que somos, eso sí, un pueblo excepcional, que ama la libertad muy a pesar del hambre en que agoniza. Yo grito, afirmo y aseguro, en todas partes donde vivo, el cerro, en todas partes donde canto, el hambre y el dolor junto a los hombres, la miseria golpeándoles la vida hasta quebrar el barro más cocido del alma. Bien, hasta ahí lo vamos a dejar. Veamos, ¿logramos identificar esas características? Hay una denuncia social, están denunciando injusticias. Esas líneas que leí, nos invitan a reflexionar sobre algún tema o no. Está describiendo exactamente el tipo de vida que se vivía en ese momento. A gente sin estudio, estaban aprovechando los que tenían dinero o estudio para mantenerlos como esclavos trabajando por nada. Muy bien. Sí. Sí, yo creo que describe muy bien el de dónde venimos nosotros, nuestros antepasados, todo lo que vieron y todo lo que, yo creo que lo que nos llevó hasta el punto de ahora de que pasamos por la guerra y todo eso, pero eso viene desde muy atrás, de cómo la gente se aprovechó del pueblo salvadoreño, de nuestros antepasados. Así es. ¿Y ustedes creen que las cosas, este poema se quedará únicamente allá por el año de 1944 o tendrá alguna relación? ¿Hay algo que todavía nos toca? ¿Hay algo que todavía coincide con lo que nosotros vivimos actualmente? Claro que sí. Sí, claro que sí. Fíjense que yo puedo hacer una comparación. Por ahí dicen que las divisas del oro todo marcha bien y que está generando. ¿Con qué lo podríamos comparar?
Si ahora no podríamos decir, no hombre, es que las divisas del oro nos están dejando ganancias. ¿Con qué lo podríamos comparar hoy por hoy? El Bitcoin. Muy bien, correcto, con el Bitcoin, ¿verdad? Que no, hombre, que eso nos va a dejar billetales. Y exacto, entonces de repente nosotros podemos decir, no, ese poema es de 1944. No, claro que no, eso es algo que todavía sigue vigente, sigue presente, que claro, tenemos que ir haciendo las adecuaciones, ¿verdad? De contexto, de texto, hoy ya no está pasando lo del oro, no está pasando lo del café, pero sí, ¿verdad? Están pasando otras situaciones que también nos están afectando. Excelente, muy bien. Bueno, dejaríamos hasta aquí en la parte de la realimentación de contenido y ahora vamos a lo de resolver el cuestionario. Bueno, aquí se los presento. Miren, ustedes ya saben de que el cuestionario en la plataforma está de manera aleatoria. Yo tengo las preguntas ordenadas del 1 al 10 y son 4 opciones de respuestas A, B, C, D. Las preguntas no le van a salir en este mismo orden, sino que como están de manera aleatoria, la pregunta que yo tengo aquí como la 1, se le puede salir como la 8, como la 7. Y las opciones de respuesta también son aleatorias. Si yo, por ejemplo, en esta pregunta tengo como opción A, seleccionar, opción B, interpretar, opción C, anticipar y opción D, inferir, en la plataforma le puede cambiar. Puede ser que la opción B sea anticipar, la opción A sea inferir, la opción D sea interpretar. Entonces, eso quiero que les quede claro para que no solamente anotan ahorita, la pregunta 1, la respuesta correcta es A, la pregunta 2, la respuesta correcta es C, porque y tanto preguntas como respuestas, la plataforma las mueve de manera aleatoria y por cada estudiante. Así que aclarado eso para que no vayamos a tener dificultades. Vale, les voy a pedir que en lo que podamos pues vayamos participando, porque aquí el objetivo no es que yo les pase la copia, sino que lo resolvamos juntos y a partir de ahí yo ayudarles un poquito, voy a decirles sí, vamos bien, vamos mal, o aclararles por qué sí o por qué no. Vale, la primera pregunta dice, lo voy a hacer un poquito más grande. Vale, la primera pregunta dice, lee el siguiente fragmento y selecciona la opción donde se ha aplicado correctamente la paráfrasis constructiva. Muy bien, les voy a ayudar. Recordemos que parafrasear significa explicar con nuestras propias palabras la idea de otro. Existen dos tipos de paráfrasis. La paráfrasis mecánica, que es simple y sencillamente ir cambiando sinónimos. Solamente voy cambiando palabritas, así como cuando decimos, pásame copia, y uno le dice, sí, pero mira, cámbiale palabra. Entonces solo es ir haciendo cambios de palabras, usar sinónimos, no requiere un mayor trabajo. Esa es una paráfrasis constructiva, mecánica, perdón. Y la paráfrasis constructiva es aquella donde yo prácticamente escribo mi sentir, como yo lo entendí, como yo lo interpreté, pero eso sí, sin transgredir, o sea, sin interferir en la idea original. Porque si yo ya estoy diciendo otra cosa, entonces ya no sería paráfrasis, ahí ya estaría, digamos, haciendo una oposición de ideas o haciendo un complemento de ideas, pero cuando yo siempre estoy en esa línea, pero lo explico con mis propias palabras, entonces eso es una paráfrasis constructiva. Vale, veamos acá. Les voy a dejar los textos. El texto original es el primero. Y el texto de abajo es donde se ha parafraseado. Solo lean, vamos a leer el primero y luego vamos a leer los segundos, que es para ver si logramos el parafrasear. Pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo. Sin embargo, solo soñamos en fases de pocos minutos. Si calculamos un promedio, según... Este es el texto original y luego viene a ver si parafraseamos. Si calculamos un promedio, según las investigaciones, se calcula que a lo largo de nuestra vida soñamos cerca de 6 años enteros. Cuando soñamos, nuestro cerebro intenta solucionar los problemas que nos ocupan durante el día. Por eso, dormir puede ser la solución a un problema que no conseguimos resolver. Asimismo, un sueño puede ser un reflejo fiel o, en la mayoría de los casos, simbólico de lo que ocupa nuestra mente, de nuestros miedos y de nuestros deseos.
De ahí que sean comunes las pesadillas que evocan temores, tales como la falta de confianza en uno mismo, que se puede reflejar, por ejemplo, en un sueño en el que la persona se encuentra desnuda en un lugar público. Ese es el texto. Veamos a dónde se ha ocupado una paráfrasis constructiva. Miren el A. Vayan leyendo. Veamos el B. Veamos el C. Y veamos el D. Ajá. ¿A dónde se ha usado paráfrasis constructiva? Este es el texto original. Comencemos descartando, que es lo más fácil. Fíjense que en el literal A prácticamente solo nos está contando lo del primer párrafo. Ya la parte donde habla de nuestros temores y de que de repente por eso tenemos pesadillas, esa parte ya no la cuenta. Entonces, esto está incompleto. No es parte de una paráfrasis constructiva porque está incompleto. Veamos el B. El B sí tiene los dos párrafos. En la primera, en el texto original dice, pasamos una parte de nuestra vida soñando. Y aquí he cambiado un sinónimo. En vez de soñar, hemos escrito pernoctar. En este B, ¿no sienten ustedes que solo se van cambiando los sinónimos? Que solo van cambiando palabras. ¿Ah? Sí. Va, y en el C, como aquí no lo, o sea, aquí tengo que ir yo subiendo y bajando. En el C, prácticamente es como la réplica. Fíjense cómo empieza, asimismo. En el texto original también dice, asimismo un sueño puede ser reflejo fiel, de ahí que sean comunes las pesadillas que evocan temor. Y dice el C, de ahí que sean comunes las pesadillas que evocan temor, es prácticamente lo mismo. Y veamos el D, no tiene los dos párrafos, pero me gustaría si me dijeran que en ese párrafo está la idea del primero y del segundo. Yo creo que ahí están los dos, ¿no? Sí, la respuesta correcta es el literal D, porque en este párrafo hay prácticamente, con las propias palabras, se ha explicado las ideas del párrafo 1 y el párrafo 2. En el párrafo 1 nos habla, ¿verdad?, que pasamos una buena parte del tiempo durmiendo, y en el párrafo 2 habla de cómo no dormir bien o cómo los sueños también se pueden convertir en pesadillas. Y aparte de eso, le agregamos que no solamente pueden ser pesadillas, sino que pueden ser sueños bonitos, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta es el literal D.
vaya, fíjense que es importante este tipo de ítems, este tipo de preguntas, porque en la prueba Avanzo son más que todo preguntas de análisis. No le van a preguntar en qué año, en qué siglo surgió por ejemplo, quiénes fueron los escritores de la literatura fundacional. No preguntan cosas memorísticas, son más que todo preguntas de análisis. Entonces es importante que desde ya nos vayamos ejercitando con eso. Veamos la pregunta 2. La comprensión oral implica diferentes habilidades que tenemos que practicar en la cotidianidad y en la interacción con otras personas, con el objetivo de entender e interpretar de manera efectiva la información. ¿Cuál es el nivel de este proceso? Fíjese bien, que permite deducir la información no dicha. O sea, yo hago deducciones, interpretar la comunicación verbal, interpretar el tono de voz, o sea, si me está hablando enojada, si me está hablando en voz baja, y el contexto en el que se desarrolla. ¿Qué implica todo eso? ¿Qué hago con todo eso? Cuando yo me anticipo, o sea, yo analizo la información no dicha, o sea, con los gestos, si me mira serio, si me levanta las cejas, si me guiña un ojo, esa es la comunicación. Con el tono de voz, ¿qué sería? Interpretación. Sí, hay una interpretación, pero vaya, hay una diferencia, vaya, es seleccionar definitivamente no es. Hay una interpretación, vaya, pero yo, digamos que la interpretación lo puedo dejar en el sentido de que, yo pienso que es eso, pero hay una diferencia entre interpretar e inferir. No sé si ustedes la logran identificar. Le voy a preguntar. Fíjese que no tengo muy bien definido la diferencia entre ellos, porque casi son similares. Ajá, son similares, pero la diferencia es que en las inferencias o sea, yo no solamente me quedo con lo que veo, sino que le agrego, porque de repente, fíjense que hay personas que tienen un tono de voz grave, o sea, hablan fuerte, pero eso sería como la parte de la interpretación, habla fuerte, pero ya la inferencia, ya yo diría, pues ya me está regañando, si quiere me da duro usted. Entonces, en la parte de inferir vamos más allá. O sea, nosotros no solo interpretamos, en la parte de la interpretación sería, tiene un timbre de voz fuerte, ¿verdad? Un timbre de voz alto, pero en la parte de la inferencia es que nosotros ya le agregamos emociones, ya le ponemos colas y patas, ya decimos, pues chica, quizás ande enojado, y ya hasta decimos, a saber qué le hizo la esposa y conmigo se viene a desquitar. Entonces, ya en esa parte sería la inferencia. Entonces, la respuesta correcta es inferir. Vale, lee el siguiente fragmento y responde qué características de la literatura salvadoreña fundacional está presente en el texto. En el fondo del valle se ve arrastrarse el Lempa, como un lagarto de plata. En un lado del río, hasta San Miguel, se llamó Tocorrostique. El otro lado, hacia San Miguel, se llamó Chaparrastique. Más allá del valle se extiende el verde es aquí, el verde plomizo de las selvas de las costas. ¿Qué característica está presente? A, B, C, D. ¿Sería el C? Ajá, muy bien. Descripciones extensas del paisaje. Esa es la respuesta. Muy bien. Vale. Esta parte les voy a ayudar porque no sé, creo que es el contenido de la clase pasada, de la semana pasada, pero yo les voy a ayudar acá. Selecciona la opción de respuesta donde se ha superado el leísmo y se ha utilizado correctamente el pronombre le como complemento directo. Se le escapó el conejo y no pudo encontrarlo. Les vi por la tarde. Le dijo a María que no podía ayudarle. Marta la dijo que debía salir. Vaya, mire. En el caso del leísmo es cuando el error, la manera incorrecta de hablar o de pronunciar o de escribir se llama leísmo. Es cuando nosotros utilizamos de manera incorrecta el pronombre le.
A veces nosotros le damos ese pronombre le a personas, ya sea mujeres o ya sea hombres, pero el pronombre le, fíjese, ahí está la clave y usted me va a decir si lo va a lograr identificar, es un tip. El pronombre le generalmente se utiliza para referirse a objetos y animales. A objetos y animales. Y el pronombre la para femeninos, que en este caso tendrían que ser personas, y en el caso lo para masculinos, que también tendrían que ser personas, a excepción que, por ejemplo, sea un objeto bien marcado como masculino, pero casi siempre el pronombre le se utiliza para describir animales y para describir objetos. En esas 4 oraciones, ¿a dónde puedo identificar ese tips de que estoy refiriéndome a un animal o a un objeto? ¿Cuál sería la respuesta correcta? La la A. opción E. La A. Ahí estoy hablando del conejo. Se le escapó el conejo. Ese le está sustituyendo al conejo. Le. Ese le es el conejo. Se le escapó el conejo. Correcto. La respuesta es A. Fíjese bien. Un pronombre, le voy a dar ahí otro tips. Un pronombre sustituye un nombre. Sustituye un nombre, por eso son pronombres, sustituye un nombre. El pronombre le, el pronombre la y el pronombre lo hace lo mismo, hace una sustitución. Y los pronombres también se utilizan para no estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Por ejemplo, en vez de decir, María y María, yo puedo decir, y María se bañó y luego ella se peinó. Entonces, ese ella está sustituyendo el nombre María. En el caso de se le escapó el conejo, este pronombre le está sustituyendo a conejo. Se le, este le es conejo, lo está sustituyendo. Entonces, eso si ustedes pueden, anótenlo. El pronombre le se utiliza de manera frecuente para referirnos a animales y el pronombre lo para personas masculinas y personas la, el pronombre la para femeninas. Muy bien. Ahí les voy marcando la respuesta. En un trabajo académico o de campo, las investigaciones deben explicar las principales razones por las que realizan su trabajo. A este apartado de investigación, ¿cómo se le llama? Donde se explican las razones. Planteamiento del problema, justificación, introducción, metas y objetivos. Vale, les voy a ayudar porque este es el tema de esta semana. La respuesta correcta es justificación. Correcto. B. En la justificación es la parte donde yo explico las razones de la importancia o la pertinencia de mi trabajo. Yo digo los beneficios que voy a obtener de esa investigación, los propósitos y sobre todo se explican las razones por las que se debe realizar esa investigación. Vaya, selecciona la opción de respuesta que engloba los aspectos más sobresalientes de la literatura de la generación del 44. El nombre del literal A, generación del 44, hace alusión a 1944. Marcó el fin de la dictadura de Maximiliano Hernández, quien fue obligado a renunciar por la presión que ejerció el pueblo unido en una multitudinaria huelga de brazos caídos. Un grupo de escritores comprometidos totalmente con el país comenzaron a exponer a través de las letras las injusticias sociales y atropellos que esta dictadura generaba. Además, esta generación fomentó la reflexión de los problemas sociales, de la coyuntura política. Y miren, no me aparecen las otras opciones de respuesta. Las borré. Pero miren, bueno, por cuestiones de tiempo, esa es la respuesta correcta. Miren qué chistosa Cocolita. Van a creer que le pongo solo la respuesta correcta. Vaya, esta es la respuesta correcta. No, pero en el examen les va a aparecer otras opciones. B, C y D. Pero esta es la respuesta correcta. Al leer el siguiente fragmento de Patria Exacta, descubro que la intención, oiga bien, la intención que predomina es
Esta es mi patria, un montón de hombres, millones de hombres, un panal de hombres que no saben siquiera de dónde viene el semen de sus vidas inmensamente amargas. Digan, griten, poetas del alpiste, digan la verdad que nos asedia. Esto ya lo hemos leído. Es parte de lo que leímos. ¿Cuál es el propósito de este poema? Denunciar las injusticias sociales y políticas, exponer un compromiso con la verdad y la democracia, buscar la afirmación de libertad a través del pueblo, fomentar la reflexión de los problemas sociales históricos y de la coyuntura del país. La A. La A, pero también, ¿cuál podría La ser? B. La La B. Sí, pero estábamos hablando de que habían como dos características principales de los de la generación del 44. Hablábamos de denunciar las injusticias, pero también ¿cuál era la otra parte importante? La D. La D, fomentar la reflexión. En este caso, y lo voy a hacer así porque también lo hacen para pruebas avanzo, las dos son válidas. Las dos son válidas. Miren, aquí se me movieron las opciones B, C y D de lo de la generación del 44. Vaya, selecciona la opción de respuesta donde se ha utilizado correctamente las palabras según su situación comunicativa. En la semana 1 hablábamos de las palabras que se escriben juntas y separadas y cómo cambian según el contexto. El paracaídas no se abrió a tiempo. El paracaídas no se abrió a tiempo. Esa pomada es buenísima, paracaídas. El piloto tuvo que abrir el paracaídas de emergencia. ¿A dónde sí se ha utilizado correctamente? La palabra es paracaídas. ¿A dónde sí está correctamente utilizada? La A. La A, muy bien. La A. Selecciona los escritores que son considerados los fundadores de la literatura salvadoreña fundacional. Lo acabamos de ver. ¿Cuáles son? El D. No. El B. El B, La A. sí. El B, el B. Correcto, el B. Arturo Ambroggi, Salvador. Y la última. El narrador protagonista narra en primera persona y además es el protagonista de la historia. O sea, narra, pero también participa en la historia. El narrador testigo narra en primera persona, pero únicamente puede contar lo que mira y escucha. El narrador omnisciente narra en tercera persona y conoce todos los detalles de la historia. Conoce incluso sentimientos y pensamientos de los personajes. Tomando en cuenta las definiciones anteriores, identifica el tipo de narrador utilizado en el cuento La Petaca, el que acabamos de leer. ¿Cómo era el narrador? Comencemos descartando. Narrador protagonista no es porque el narrador no forma parte de la historia. Narrador observador ni lo tomemos en cuenta porque ni siquiera se los he descrito aquí. Solo les he definido narrador protagonista, testigo, omnisciente. Así que observador, descartémoslo también. Y nos encontramos con testigo y omnisciente. Fíjense, el C, sí, es narrador omnisciente, porque él no solamente cuenta lo que mira, sino que todavía se da el lujo de agregar, o sea, de dar sus pensamientos, dar sus puntos de vista, introducirse en la mente de las personas, conoce todo. Entonces la respuesta correcta es el C. Y hasta acá. Y ya las tenemos, las 10. Así que este es el mismito que les va a aparecer en la plataforma, con la diferencia que, ya les dije, ¿verdad? Las preguntas y las opciones de respuesta se mueven de manera aleatoria. Así que ya prácticamente estamos en lo último, metámosle con todo, no tiremos la toalla solo en la playa, así que aquí hay que seguirle echando ganas
ya los que me deben actividades, ponerse al día y recordar que a partir del próximo lunes estaremos en la semana 7 y a partir del próximo lunes el cuestionario va a estar activo. Siempre va a contar con 2 intentos, 60 minutos cada intento para poder resolver. Es importante que haga el cuestionario. Hay personas que hacen actividades y el cuestionario no, y solo el cuestionario es el que tiene mayor ponderación, 4 puntos, así que no hay que perder. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya son las 8:41. Terminaríamos hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, comentario. ¿No? Muy buena clase, Lee. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. También les agradezco a ustedes la participación, ¿verdad? Entre más ustedes se animen a participar, pues se va a sentir menos pesado, ¿verdad? Porque yo sé que también cuesta estar solo de oyente. Así que espero que para los próximos encuentros también nos sigamos animando a participar y sin miedo a equivocarnos, que para eso estamos, para aprender. Bien, alguien, Elizabeth, no sé si quiere, ok, bien, entonces les agradezco muchísimo su tiempo, no sé si hay otra preguntita, duda, y si no, pues ya saben que ahí tenemos los canales, tienen mi número, estamos ahí, pueden escribir al grupo, me pueden escribir de manera personal, a través de la plataforma, así que ahí estamos con todo. Bien, los dejo entonces, pasen feliz noche y feliz provecho porque yo sé que la mayoría vamos a comer ahorita. Así que feliz noche. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, maestra. Buenas